Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 19 de diciembre, en esta tercera semana del tiempo de Adviento. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Urbano V, Papa. Bueno, pues, ¿qué podemos decir al respecto de este gran hombre de Dios? Más que a cualquiera otra ciudad, tú estás unido a Roma, le escribía Francisco Petrarca al benedictino francés Guillermo de Grimoardo, elegido al solio pontificio el 28 de septiembre del año 1362, a pesar de no ser ni cardenal ni obispo. Había nacido en el castillo de Grichac, en Languedoc, en 1310, de noble familia. Muy joven entró donde los benedictinos del priorato de Chirac, en donde recibió una sólida cultura. Se doctoró en Derecho Canónico y Civil y luego enseñó en Montpellier, Tolosa y Aviñón, antes de recibir la curia pontificia, varios cargos como delegado en Milán y en Nápoles, a donde le llegó el nombramiento como sumo pontífice. Fue consagrado obispo en Aviñón y ese mismo día, 6 de noviembre de 1362, era coronado papa con el nombre de Urbano V. Las esperanzas de un regreso del papa a Roma, de la que muchos cristianos llamaban la esclavitud babilonia, parecieron realizarse inmediatamente. La citada carta de Petrarca es un eco de esta vivísima esperanza. Este papa activísimo y piadoso demostró inmediatamente cualidades de hombre de gobierno y mano firme en la conducción de la barca de Pedro, en una época tan difícil para la vida interna de la iglesia. No subió solo metafóricamente sobre la barca. 5 años después de su elevación al solio pontificio, y precisamente el 30 de abril de 1367, se embarcaba con toda la curia en una verdadera flota de galeras y se dirigía a Roma. Después de una escala en Génova y otra en Viterbo, el Papa podía finalmente volver a poner pie en la ciudad eterna. El 16 de septiembre del mismo año, en donde fue recibido por el pueblo con mucha fiesta. Pocos días después, Roma estaba totalmente llena de obras. Como escribía Colusio Salutati, estaba totalmente llena de esas obras, pero más que a la restauración de las cosas materiales, el Santo Pontífice se preocupó por la reconstrucción espiritual de la Iglesia, promoviendo la unidad entre los cristianos, que pareció llevarse a cabo con la unión de la Iglesia griega a la latina en 1369. Infortunadamente, la pacificación de los ánimos en los estados pontificios duró poco, y el 7 de abril de 1370 Urbano V dejaba nuevamente a Roma para regresar a Aviñón, a pesar de las súplicas y las exhortaciones de muchos, entre otros de Santa Brígida, que lo alcanzó en cercanías del lago de Bolsena. Así es, del lago de Bolsena, y le predijo que moriría muy pronto si regresaba a Aviñón. En efecto, murió el 19 de diciembre de ese mismo año. Esta nueva decisión, debido a las situaciones particulares históricas, no empaña los grandes méritos de su pontificado, que duró 8 años, al que se le atribuye una eficaz reforma de las costumbres y un incremento particular de la doctrina cristiana y de los estudios en general. También recordamos que hizo viajes de evangelización a Bulgaria, Ucrania, Bosnia, Albania y Lituania. Así es, por eso fue precursor del moderno espíritu misionero de la Iglesia. Bueno, pidamos pues la poderosa intercesión del beato Urbano V, Papa. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor.
pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo». Pero Zacarías replicó: «¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque ya soy viejo y mi mujer también es de avanzada edad». El ángel le contestó: «Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo». Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: «Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya estamos en la última semana del tiempo de Adviento, mejor dicho, en la penúltima, porque este próximo domingo 22 de diciembre estaremos llegando a la 4ª semana, la última, antes de Navidad. También debemos guardar la esperanza en el Hijo de Dios que ya viene en la Navidad. Hoy también vale la pena recordar el texto de la primera lectura de este día jueves, ¿verdad? Pero antes les invito para que hoy jueves eucarístico y sacerdotal no se les olvide pasar a visitar al Santísimo, ir a su cita más importante de la semana, la hora santa, y orar por el Papa, obispos, nosotros los sacerdotes y por las vocaciones en general. Bueno, decíamos que la primera lectura está tomada justamente del libro de los Jueces, en el capítulo 13, versículos 2 y siguientes, y cómo es anunciada la venida de un hombre santo de Dios, uno de los jueces que liberará al pueblo de Israel, de una mujer que es estéril, ¿sí? Llamada precisamente una mujer que era estéril y que iba a tener a un hijo, esposa de quien se llamaba Manoa, ¿sí? Y nos dice el texto que su mujer era estéril, y llama la atención porque Dios le da una promesa, la promesa de que tendrá un hijo, y que le pide que no beba vino, no beba licor, y que le deje crecer el pelo. ¿Para qué? Para que tenga fuerza. Ya sabemos que se trata de Sansón. Si el Señor cumple aquella profecía, ¿cómo no tener esperanza? Sobre todo en Adviento, esa esperanza que nos contagia, que nos pone en el camino del anuncio del ángel. También en la primera lectura del nacimiento de Sansón, el anuncio del ángel a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, en el nacimiento justamente de el Hijo de Dios, de Jesús. ¿Cómo no estar agradecidos? Y por eso hoy nos ponemos en las manos del Señor y damos infinitas gracias, porque el ángel anuncia a Zacarías que también tendrá un hijo. Y sabemos que San Juan Bautista
es aquel precursor, el que prepara el camino del Señor. Nosotros deberíamos de tener la misma actitud en este mundo, preparar el camino a muchos corazones que se encontrarán con Dios, y no ser piedras de tropiezo, sino puentes medios como lo fue San Juan Bautista. También se nos invita a creer y a confiar de que Dios todo lo puede, pues Zacarías, aunque era un sacerdote del templo, desconfió de la misericordia de Dios, desconfió de su palabra. ¿Cuántas veces desconfiamos de Dios? Incluso nos peleamos con Dios. Si confiáramos en lo que dice la Escritura, si confiáramos en el plan perfecto de Dios, aunque parezca oscuro, aunque parezcan que tenemos pruebas, aunque parezca que todo estará mal, el Señor tiene la última palabra. En Él confiamos, en Él creemos, en Él esperamos. Pidámosle al Señor que nos ayude a confiar en Él, a confiar en su voluntad, a confiar en su providencia, a confiar justamente en su santa palabra, y sin duda todo estará bien, todo estará mejor. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.